Muchas gracias, licenciada. Un saludo de mesa. Número 6. Mi última intervención en este evento, sin dudas, ha sido un verdadero éxito. Y el último tema que tenemos para conversar, por lo menos que tengo para conversar con ustedes, es sobre la buena fe. Excelente. La buena fe que se ha permeado prácticamente todas las codificaciones modernas. Cuando hablamos de buena fe estamos haciendo referencia a un tema más amplio, un tema más complejo, un tema que nos lleva a las cláusulas generales. La buena fe no es otra cosa que una cláusula general. Estas cláusulas generales tienen una fecha de nacimiento, nacen con el BGB, con el Código Civil Alemán, a través de estos 3 artículos que vemos en pantalla, que dan origen a este nuevo sistema de reglamentación de relaciones privadas. Estas cláusulas, cuando nacieron en el BGB, estuvieron adormecidas por algunas décadas, no fueron aplicadas y solo pasaron a ser revisadas judicialmente en masa después de la Segunda Guerra Mundial para efectivamente equilibrar las relaciones contractuales. No fueron exentas de críticas. Hay una obra monumental de Justus Edelman de 1933 titulada La fuga para las cláusulas generales, un peligro para el derecho y para el Estado. De cualquier forma, y a pesar de todas las críticas doctrinarias que se le pueden haber hecho a esta nueva forma de solucionar los problemas del derecho privado, las cláusulas generales son hoy una realidad. Ingresaron en América Latina a partir de reformas legislativas en la década del 60 y el 70, y las nuevas codificaciones, como son el Código Civil brasileño del 2002 y el Código Civil argentino del año pasado, su utilización es prácticamente en todos los libros del Código Civil. Las cláusulas generales no se limitan a los contratos. Hay cláusulas generales para los derechos de la personalidad, hay cláusulas generales en los derechos reales, como la función social de la propiedad, e inclusive en derecho de familia. ¿Qué son y para qué sirven las cláusulas generales? Las cláusulas generales no son otra cosa que disposiciones normativas muy amplias, muy vagas. Si comparamos, por ejemplo, una norma civil clásica, la norma que trata sobre la capacidad, Costa Rica tiene una norma muy parecida, cumplidos los 18 años se adquiere la capacidad. Esto es la forma que nosotros estamos acostumbrados a estudiar el derecho civil. Las normas se componen de 2 elementos, un tipo legal y una consecuencia jurídica. Hay una delimitación muy clara de cuál es el campo de aplicación de la norma y cuál es la consecuencia jurídica de la norma. Pero cuando hablamos de cláusulas generales, vemos una variedad muy amplia, tanto en el tipo legal como en la consecuencia jurídica. Si analizamos, por ejemplo, el artículo 9 del Código Civil argentino, que dice, principio de la buena fe. Los derechos, ¿qué derechos? No sé. Deben ejercerse de buena fe. ¿Cuál es la consecuencia? No la sé. Esa es la característica de estas normas. Es una característica propia de esta reglamentación jurídica que sirve para llevar justicia en el caso concreto. En los posgrados de Derecho de la Empresa, cuando tratamos las cláusulas generales, a mí me gusta iniciar siempre comentando una jurisprudencia norteamericana, Tuttle vs. Back, que es de la Corte Suprema de Minnesota del año 1909. Es muy famoso el caso, basta poner en Google Corte Suprema de Minnesota 1909 y seguramente es la primera jurisprudencia que va a aparecer. Es un caso muy llamativo porque es la esposa de un banquero que se apasiona por un peluquero, lo abandona al banquero y se va a vivir con el peluquero. El banquero, despechado, compra un salón muy próximo a la peluquería del marido de su nueva mujer, de su ex mujer, con precios mucho más bajos. Bueno, en consecuencia, el peluquero de profesión va a la quiebra. Y cuando va a la quiebra, después de la quiebra del peluquero, el banquero cierra su peluquería. Y yo les propongo a los alumnos que hagan ejercicio. Bueno, conforme al ordenamiento jurídico de su país, ¿cómo resolucionaría este caso? Con las normas vigentes, con cláusulas generales y sin cláusulas generales. ¿Cuál es la solución que le daría el peluquero que fue a la quiebra por la conducta del banquero, aplicando la buena fe o no aplicando la buena fe?
Seguramente, si no vamos a cláusulas generales como la lealtad y la buena fe, no tendríamos una solución jurídica. La solución jurídica en el caso concreto solamente la adquirimos a partir de las cláusulas generales. Otro gran desafío de las cláusulas generales es saber cómo se interpretan. Esto creo que es el principal desafío. Excede un poco a la propuesta del Congreso, no me voy a detener mucho sobre este tema. En las normas clásicas del derecho civil nosotros utilizamos el método subsuntivo. Verificamos la realidad y vemos si esa realidad se adecua a los hechos. Por ejemplo, el menor de edad llega al registro civil o el juez, no sé cómo funciona el casamiento aquí en Costa Rica, y dice, me quiero casar. Basta simplemente preguntarle cuántos años tiene. 17, lo siento, solo a partir de los 18. Pero es que estoy muy enamorado, no interesa. La capacidad se adquiere a los 18 años. Es muy simple aplicar las normas clásicas. Estas normas generales utilizan otro método. El operador jurídico es obligado a buscar dentro del mismo ordenamiento, que puede ser el Código Civil, o fuera del ordenamiento, como puede ser el texto constitucional, elementos o fuentes que le permitan llevar justicia en el caso en concreto. Los alemanes han desarrollado una forma de trabajo propia, que ellos llaman del método de la concretización o de la concreción jurídica. Es a partir de una obra de Karl Engels, publicada en 1953, titulada La idea de la concretización en el derecho y la ciencia del derecho en nuestro tiempo. A partir de esta obra de Engels, y principalmente por los aportes posteriores de Lales, esa obra que todo el mundo conoce, la metodología de la ciencia del derecho, es que la doctrina ha sintetizado básicamente 5 elementos que podemos utilizar para aplicar estas cláusulas generales. Primero, una función teleológica, ver cuál es la finalidad de la norma. En segundo lugar, y lo que venimos conversando hace unos minutos con el doctor Álvaro, es la precomprensión. La aplicación de las cláusulas generales necesita un trabajo un poco más arduo del operador jurídico, no solo después del abogado también. Es muy importante que sea una persona preparada. La persona tiene que saber de derecho. La valorización judicial de los resultados, y tener conciencia de las proyecciones que esa decisión puede tener, y el consenso en el sentido de que el operador jurídico debe buscar un núcleo duro de valores para poder llevar justicia en el caso en concreto. Y por fin, el precedente judicial o la jurisprudencia, que en estos casos se utiliza lo que los alemanes llaman de grupos de casos para identificar la solución más correcta. Es un tema muy complejo para hacer revistas rápidamente para que lo vean. El gran problema, creo yo, de las cláusulas generales es cómo controlar su aplicación, porque como son tan amplias y tan vagas, nos pueden llevar para cualquier lado. Además de los controles materiales o de derecho procesal que existen en todos los ordenamientos jurídicos, Dawson nos da un otro criterio que es el control doctrinario. Dawson dice que en la aplicación de las cláusulas generales la doctrina funciona como una linterna que le va alumbrando el camino al jugador para ver si está yendo por el buen camino o por el mal camino. Aprovecho el control doctrinario para homenajear al doctor Carlos Fernández Cesarego. Cesarego es un jurista peruano, tal vez uno de los mayores juristas latinoamericanos vivos en la actualidad, que ha tratado mucho la cuestión de la persona humana. Tiene un estudio muy interesante sobre los daños al proyecto de vida. Obras como la de la Cesarego seguramente iluminan el camino para aplicar estas cláusulas generales. Hecha esta breve introducción, llegamos por fin a la buena fe. Se han tratado en varias mesas la cuestión de la buena fe. Lo que nos interesa por obvio es la buena fe objetiva. Sabemos que la buena fe puede ser subjetiva o objetiva. La buena fe como cláusula general es la buena fe objetiva. Este estándar o padrón comportamental que los contratantes deben tener antes, durante e inclusive después de sus negociaciones. Es difícil definir o conceptuar qué es la buena fe. Desde la doctrina solo podemos conocer sus formas generales, porque a la buena fe solo la podemos identificar en los casos en concreto.
Es a partir de los análisis jurisprudenciales que podemos ver realmente cómo funciona la buena fe. En este caso me gustaría compartir con ustedes la sistematización o la utilización de la buena fe en el derecho brasileño, que tiene una experiencia muy interesante para sistematizar estos principios, estas cláusulas. El Código Civil brasileño desde el 2002 trae sistematizada la cláusula de la buena fe y hay muchísima jurisprudencia para aplicar estos conceptos. Tanta jurisprudencia que los tribunales nacionales han acabado por sistematizarlo, valiéndose de prácticas extranjeras, en ciertos principios o en ciertos enunciados que la propia Corte ha hecho sobre su propia jurisprudencia. Por ejemplo, la buena fe sirve para la aplicación de la violación positiva del contrato. El enunciado número 24 de este Consejo Federal de Justicia dice que cuando se viola la buena fe, cuando hay una violación positiva del contrato, la buena fe también sirve o cumple la función de cumplimiento. Cumplió el contrato, pero ese cumplimiento genera una violación positiva, debe aplicarse la buena fe, y esta buena fe me permite aplicar el incumplimiento contractual. Por ejemplo, vamos al dentista, vamos al médico, y el médico utiliza un tratamiento mucho más doloroso de lo que podría aplicar. Cumplió el contrato, pero lo hizo de una forma mucho más onerosa de lo que podría haber realizado. O en el ámbito de la construcción civil, creo que es más común todavía, donde el constructor hizo todo lo que le pidieron en el contrato, pero como vemos en la imagen, ¿será que dos hombres van a poder utilizar ese servicio al mismo tiempo? Es complicado. Hay una violación positiva del contrato. Se hizo todo lo que estaba en el contrato, pero hay una violación positiva del contrato. Y es la buena fe lo que me permite llegar al incumplimiento contractual, aunque haya cumplimiento contractual. Lo más común en estos casos es la prohibición del comportamiento contradictorio y todos los subprincipios que surgen de esta prohibición del comportamiento contradictorio. Nuevamente ha sido sistematizado por la jurisprudencia y hay innumerables casos sobre la prohibición del comportamiento contradictorio. Hasta hace algunos meses atrás yo siempre utilizaba una imagen muy sugestiva que los hombres de la platea adoraban, porque era la tapa de una revista masculina, obviamente con una mujer con poca ropa. Porque hace unos años atrás una joven brasileña posó para una revista masculina, vendió su derecho de imagen para una revista masculina, pero algún tiempo después cambió de fe, se hizo evangélica fervorosa, y pidió que se prohibiera la divulgación de sus imágenes. No ganó la acción judicial porque los jueces dijeron, no, su comportamiento es contradictorio. Si usted vendió las imágenes, no puede venir después y pedir que no se las publique. De la misma forma, y mucho más común, es imagen más agradable, es en los seguros médicos, que muchas veces cuando un paciente pide la autorización para alguna operación o algún tratamiento médico, en un primer momento la obra social lo autoriza, el plano de salud lo autoriza, el seguro lo autoriza, pero en un momento dice no lo podemos autorizar por tal o cual disculpa. Esto sí, hay mucha jurisprudencia, que es el caso que está colocado en tela, que impide el comportamiento contradictorio de las partes. De la misma forma en la suprecio, la surreccio, ganar o adquirir, perder derechos por comportamientos contradictorios de la parte. Hay varias subespecies de buena fe. Por último, el deber de mitigar el daño. Se ha copiado una figura del derecho anglosajón. Las partes deben, en este caso el deudor debe evitar que se le agrave el perjuicio. Es un principio general. En el derecho latinoamericano ya había entrado en la década del 80 a través de la Convención de Viena, de Compraventa Internacional de Mercaderías, que decía que en el caso de compraventa, si no las partes se sabían incumplidor del contrato, debía hacer todo lo posible para mitigar las pérdidas. Creo que lo más interesante, todo lo que he dicho está aquí, está en la bibliografía,
y por lo que sé ya es objeto de estudio en Costa Rica, pero creo que lo más interesante en relación a los límites o la expansión de la buena fe es la relación de la buena fe con otras cláusulas generales. Es que en los contratos todavía persisten o subsisten esos dogmas que heredamos de la Revolución Francesa, de la libertad y de la igualdad. Esa libertad y esa igualdad que fundamenta la contratación moderna, en las últimas décadas ha sido podada, ha sido minorizada por otros principios, porque empezamos a verificar que el hombre no está solo en la sociedad. El contrato no es solamente una relación entre A y B, el contrato se da entre A y B, pero en un ámbito social. Las relaciones jurídicas, los contratos deben tener en cuenta la relación social. Es en ese ámbito social, en el ámbito de la solidaridad social, este principio que se ha inserido gradativamente en las constituciones latinoamericanas, es que la buena fe, que trata de la relación interna, comienza gradativamente a formar un casamiento con otros principios. ¿Cómo funciona con la función social? En este caso, el nuevo Código Civil argentino no hay un artículo que diga función social, pero en la exposición de motivos del Código Civil se hace referencia y los autores del Código Civil se cuestionan si era conveniente o no colocar en el texto legal la función social del contrato, como lo ha hecho Brasil en el artículo 421. Llegó a la conclusión que no sería necesario, porque los jueces llegarían a esa conclusión independientemente si haya un artículo o no haya un artículo que hable de la función social. El Código Civil brasileño sí lo positivo es este artículo 421, que dice que la contratación debe ser hecha siguiendo los límites y la función social del contrato, y de esta forma se abre una puerta de entrada para la aplicación de principios constitucionales vinculados a la solidaridad civil, a la solidaridad social, perdón. Creo que lo más importante es saber cómo funciona esta solidaridad. Me gustaría destacar rápidamente 3 aplicaciones prácticas entre este casamiento de la buena fe y la función social. Antes que nada les aclaro, no tengo la más remota idea de lo que sea la función social, porque así como la buena fe o el orden público son conceptos demasiado abstractos, y cuanto más abstracto el concepto, más difícil su definición. Estos conceptos se analizan en la práctica, como había dicho anteriormente. No sé lo que es la función social o no sé lo que es la buena fe. De la misma forma, si le preguntase a la platea ahora, ¿qué es la justicia?, seguramente tendré tantas respuestas como participantes existan ahora en el auditorio. Pero puedo decir, por ejemplo, con absoluta seguridad, que lo que los alemanes le hicieron al pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial es una injusticia. Y ninguno dudaría de mí. Porque en el caso concreto, estos conceptos son fáciles de verificar. Y en la práctica podemos verificar 3 utilidades. Una primera utilidad es permitir la aplicación de principios constitucionales, como he dicho antes, y en especial de la dignidad de la persona humana. La imagen que están viendo, no sé si hay en Costa Rica, pero en Francia y en Estados Unidos, ya se fue el profesor francés, era muy común un juego de bar que era el lanzamiento de enanos. Los amigos se juntan y se ponen a lanzar enanos al aire. En un primer momento no era nada malo con eso, porque el enano firmaba un contrato con el dueño del bar para realizar esa actividad. Se considera esta actividad que de cierta forma denigre la imagen de los enanos. Y aquí hay una pugna de principio, porque por ejemplo en el caso de Francia los enanos querían trabajar. Dicen, no, yo tengo un contrato y para mí es trabajo, yo necesito mantenerme vinculado al contrato. El contrato del enano con el dueño del bar de forma alguna atenta a la buena fe, muy por el contrario, ambos los contratantes están utilizando la buena fe en su máximo esplendor. Pero además de esta buena fe entre las partes, tenemos que considerar si esa relación jurídica no está lesando intereses de la sociedad. Y hay muchos enanos que se pueden sentir ofendidos porque otros enanos son lanzados en bares. Por ese motivo, eso es una forma de aplicar la función social en el contrato.
Más claro todavía es cuando la buena fe y la función social vienen al auxilio de la tutela externa del crédito en un sentido más estricto. En este enunciado del Consejo Federal de Justicia dice que el contrato empresarial cumple su función social cuando no afecta derechos o intereses difusos o colectivos de titularidad de sujetos no participantes de la relación negocial. Aquí en este caso, en la imagen ustedes están viendo a Rubén Barrichello, un corredor de Fórmula 1, que en el Gran Premio de Austria en el 2002 estaba ganando la carrera y unas vueltas antes del final le llaman por radio de boxes y le dicen: Rubinho, recuerde que usted es el piloto número 2 de Ferrari y Schumacher está atrás suyo, así que ya sabe lo que tiene que hacer. Y como le dijeron por radio, se hizo un costado y quien ganó la carrera fue Schumacher. Rubinho tenía un contrato con Ferrari, él simplemente hizo lo que estaba en el contrato. No hay aquí ninguna violación contractual, pero se lesaron los intereses de los 500 millones de espectadores que estaban viendo la carrera de Fórmula 1. Esto pasó nuevamente en 2010 con Fernando Alonso. Aquellos que les gusta la Fórmula 1 saben de qué estoy hablando. Esto genera realmente una violación del contrato, no entre las partes, sino entre terceros que se vinculan al contrato. De la misma forma, la tutela interna del crédito, la función social también sirve de una tutela interna del crédito. La imagen que está viendo, no sé si se escucha en Brasil, es uno de los cantantes más famosos de Brasil, se llama Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho tenía un contrato de publicidad con una empresa de cervezas, Skin Cariol, Nova Skin, era el chico propaganda de la empresa, y fue seducido e instigado por el grupo Brahma, por Ambev, para que rompa el contrato. Ambev instigó para que él salga de la relación contractual y dijeron: no, quédese tranquilo, saca el contrato porque nosotros le vamos a pagar todas las multas que usted tenga que pagar el contrato y mucho más. Así que puede romper su contrato sin ningún problema. Este aliciamiento, esta instigación de terceros hacia una relación contractual, también se puede llegar a soluciones jurídicas justas por la aplicación de la buena fe y la función social del contrato, que en este caso prohíbe la figura de un tercero ofensor. Y hay una cuarta función que todavía la jurisprudencia no la ha testado como debería. Solo hay un autor que dice lo que voy a decirles ahora, que es un profesor italiano llamado Andrea Mariglietto, que es la función social del contrato como acceso y garantía del contrato. Creo que la principal función del contrato en la actualidad es permitir contratar, es que nos dejen contratar. Hoy en día resulta impensable vivir en una sociedad si no tenemos cuenta bancaria. Parece casi ridículo, pero es verdad. No podríamos vivir en sociedad hoy si no tenemos una cuenta bancaria. No podríamos vivir si no tenemos un teléfono celular. Entonces creo que una de las principales funciones del contrato es que a la persona se le autorice o se le permita contratar. Entonces sería una cuarta función que creo está en desarrollo. Y quiero terminar mi cuarta y última ponencia con ustedes simplemente expresando mi agradecimiento, porque estos días han sido maravillosos y estoy muy feliz de estar con ustedes. Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a Costa Rica, porque a mí ya me bendijo por estar con ustedes. Muchas gracias.